Saludos, futuros agentes del FBI. Soy el agente especial Jack Crawford y hoy os voy a enseñar cómo manejamos las interrelaciones ternarias en la base de datos de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, aquí en Cuántico. Pues bien, aquí tenemos, como podéis ver, un modelo entidad-relación, pero con una interrelación ternaria. Tenemos la primera entidad aquí, víctima, con el ID que le proporcionamos aquí, el nombre y el apellido, que a veces los conocemos, a veces puede que no podamos averiguarlo, la fecha de nacimiento, y género y raza, que son dos atributos importantes porque a los asesinos a veces les pone más algún tipo de género o raza en especial en las víctimas. Esta es la segunda entidad, el asesino en serie, que generalmente siempre tiene un apodo, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Y luego la tercera entidad, que sería el escenario del crimen, con un ID que le proporcionamos aquí en la base de datos, las coordenadas, que es un atributo multivaluado, latitud y longitud, y en la dirección, que también es multivaluado por los distintos elementos que la componen. ¿De acuerdo? Y ahora la interrelación que comparten estas tres entidades sería asesina, asesinado, y tiene un atributo de fecha y hora. En este caso sería de muchos a muchos a muchos, lo cual quiere decir que, por ejemplo, un asesino puede matar a una víctima o a muchas víctimas, ahí es cuando se convierte en asesino en serie, y una víctima puede ser asesinada por un asesino o por muchos asesinos a la vez. Hay veces que falta gente y entonces pues los tíos se reúnen para matar a una, tienen que compartir las víctimas. ¿Entiendes? Luego tenemos aquí a la víctima que puede estar, su cadáver puede estar en un escenario del crimen o en muchos escenarios del crimen. Me preguntaréis cómo es posible en muchos escenarios. Pues a veces los asesinos trocean a las víctimas, entierran la cabeza en un sitio, los brazos en otro, las piernas en otro, etc. Y entonces hasta que descubrimos exactamente dónde ha sido el escenario del crimen, lo consideramos todo el escenario del crimen. ¿De acuerdo? Y el asesino en serie, pues también la relación con el escenario del crimen puede enterrar a las víctimas en un escenario siempre, o a veces puede cambiar de escenario porque le gusta la variedad del paisaje diferente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a pasar a ver el modelo relacional que hemos hecho con MySQL Workbench. Y aquí lo tenemos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Vale? Todas las relaciones de uno a muchos. Tenemos que la interrelación se convierte en una entidad, la entidad asesinato. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver los diferentes atributos. Tenemos aquí el apodo, que es un varchar 35, el nombre varchar 45, apellido, el del asesino en serie, fecha de nacimiento, date. La víctima, que tiene su ID con el nombre varchar 45, apellido varchar 45. Estos no son, son null, porque puede que no conozcamos estos datos de la víctima, y el género y la raza no es null, porque solo podemos ir examinando el cadáver fácilmente. ¿De acuerdo? Luego tenemos el escenario del crimen, con su clave primaria, que es la identificación que le damos aquí en la base de datos. ¿Os recordáis el atributo multivaluado que era coordenada? Pues tenemos latitud y longitud, que le hemos dado el tipo float, porque como es decimal, que es de 10 dígitos con 8 decimales. Así es como una de las maneras de expresar unas coordenadas. Luego tenemos el número y la calle, que bueno, claro, eso no son null porque a veces el asesinato ocurre en un entorno urbano con una dirección o puede ocurrir en el campo, por eso las coordenadas siempre son not null, porque coordenadas siempre va a haber de un escenario del crimen. Entonces el estado de Estados Unidos ocurre y el código postal. Y aquí tenemos la peculiaridad que ocurre, que cuando una interrelación ternaria se pasa al modelo relacional y la interrelación se convierte tiene el atributo de fecha y hora que dijimos antes, datetime, que le hemos dado ese tipo, y absorbe tiene claves foráneas de las tres claves primarias de las otras entidades. Como podéis ver aquí, tiene las claves foráneas que también se convierten en clave primaria. ¿De acuerdo? Y aquí está representado. Foreign key, foreign key, foreign key. Muy bien. Pues ahora pasaremos a ver otro formato de este asunto. Pasamos al siguiente supuesto. Es una interrelación entre uno, muchos y muchos. En este caso es la víctima, es la que de uno a uno. O sea, en este caso solo se asesina un asesino puede asesinar a una víctima, solo una víctima. El caso de asesino en serie no es el caso, pero es para que veáis cómo funciona esto. Y vamos a ver cómo pasa esto al modelo relacional con
Workbench. Y aquí se ve el caso. ¿Qué ocurre ahora? Asesinato sigue teniendo de claves foráneas las claves principales de las otras tres entidades, pero en el caso de la entidad víctima, que era 1 a 1, ya su clave foránea, que está aquí principal, ya no es clave, su clave foránea que está aquí en asesinato, ya no es clave principal como la de las otras dos. Como veis, ya no tiene la llavecita. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pasamos al siguiente. Tenemos el siguiente supuesto. Como veis, la interrelación esta vez ha cambiado desde 1, 1 y muchos. Y veremos, vamos a ver ahora cómo pasa, como siempre, al modelo relacional Workbench. Aquí podéis ver, siguen las mismas claves foráneas principales de las otras tres entidades que se introducen aquí en asesinato, pero ¿qué pasa ahora? Ahora también asesino en serie ha perdido su condición de clave primaria, por lo que solo tienen clave primaria la que tenía y la de escenario del que mantiene su uno a muchos, ¿de acuerdo? Vemos aquí el último supuesto en la interrelación ternaria, que sería el caso de 1, 1 a 1. Todos tienen interrelaciones de 1 a 1, como podéis ver. Y veréis qué sorpresa ahora cuando lo pasemos al modelo relacional en Workbench. Fijaros ahora qué curioso. Todos son relaciones de 1 a 1, como podéis ver aquí, la torrayita, y volvemos otra vez a la misma situación de cuando eran muchos, muchos, muchos. Como podéis ver aquí, tenemos las claves foráneas, pero vuelven a ser todas claves principal junto con fecha y hora. ¿Qué os parece? Fascinante. Por eso termina esta pequeña exposición sobre las interrelaciones ternarias. Estimados futuros agentes del FBI, y buena suerte y buena caza. Tengan cuidado ahí fuera. Buenas noches.